De los proverbios de Salomón, que semana a semana tenemos la oportunidad, la bendición de poder abrir en esta sección del Antiguo Testamento. Y bueno, pues este estudio que en el inicio pues es para varones, pero ya que se está viendo en familia, pues lo estamos estudiando entre la esposa, el esposo, los hijos. Bien puede usted estar con su familia. Y estamos en el capítulo 6, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, apoyándonos con la Biblia Reina Valera Revisada 1960. Y bien, le recuerdo que usted puede hacer sus preguntas a nuestras redes sociales, que con mucho gusto y mucho cariño estaremos nosotros contestando a la luz de la palabra de Dios. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro estudio en el capítulo 6 del libro de los Proverbios de Salomón, leyendo desde el versículo 12 hasta el 19. Muy bien. Versículo 12 hasta el 19. La Biblia dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de la boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Muy bien. Hasta aquí llegamos, hasta acá para ir nosotros analizando versículo a versículo con el favor de Dios. Y hemos estado estudiando desde el versículo 12, en los que al estudiar las raíces de este precioso libro de los Proverbios, nos damos cuenta que las características de este hombre depravado son completamente de una persona que no es cristiana, no es hijo de Dios, no es discípulo. Por consiguiente, recordamos que la traducción en esta parte se refiere a hijo de Baal, a un hijo pues del diablo, ¿no? Y que completamente que lo que hace, lo que piensa, lo dice, que las perversidades en las cuales está involucrado, él las manifiesta. Muy bien. Y hemos visto varios aspectos en el hombre depravado. En clases pasadas vimos cómo literalmente de la abundancia del corazón habla la boca, las perversidades, las inmoralidades, todo lo que está maquinando una persona en su mente, en su corazón, lo habla. Vimos también cómo ese lenguaje corporal que nosotros podemos decir, pero que la Biblia nos dice mucho más allá, de los ojos, los pies, las señas con los dedos. Entiéndase pues que es un lenguaje que lleva a una perversión, a un pecado. Y bueno, en el versículo 14 vemos un aspecto, un quinto aspecto, que es en el corazón. Voy a volverlo a leer, mis amados hermanos en la fe, para que nos demos cuenta de las frases interesantes que sobresalen en este versículo. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por lo menos encontramos 4 palabras muy interesantes en donde nos damos cuenta que este quinto aspecto del cuerpo humano se expone el corazón. De hecho, la parte esencial de la vida humana es el corazón, es el asiento de las emociones. Digamos que es como una pequeña bodega de lo que nosotros vamos almacenando, ya sea bien o ya sea mal. Hablará la boca de lo que hay en el corazón. Entonces, mis amados hermanos, se puede perder, ¿verdad?, un dedo y seguir viviendo, como también se puede perder una persona en una extremidad, como en un ojo, un pie, y puede seguir viviendo. Sin embargo, si hay una falla en el corazón, hablando físicamente, particularmente en el mundo antiguo, pues ¿qué significaba? Pues se pierde todo, y hasta la fecha, si una persona le da un infarto, se acaba la vida, ¿verdad? Entonces, esto es un hecho fatal. El corazón
cuando falla, es un hecho factal. Sabiendo esto, no es de sorprenderse que cuando los antiguos creían que el asiento de la voluntad estaba en el corazón, junto a todos los procesos de la razón, el asiento para tomar las decisiones muy importantes en la vida estaban en el corazón. Por eso siempre, al menos recordamos lo que nos dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí está acá en Proverbios. Muy bien, hoy día sabemos que estos procesos se realizan, por supuesto, en la cabeza, especialmente en los lóbulos del cerebro, pero damos esto, lo que vemos acá, literalmente en el terreno espiritual, en el corazón, está el asiento de las emociones, ya les decía, se guardan las cosas buenas, malas, y por supuesto en el corazón podemos decir que es un almacén. Mis amados hermanos, yo les invito a que abran ustedes en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 35, y leamos con cuidado, mis hermanos en la fe, en los labios del Señor Jesucristo, cómo describe este pequeño almacén en el cuerpo humano. Muy bien, fíjese usted, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Muy bien. Este verso, mis amados hermanos en la fe, indica lo espontáneo, ¿verdad?, de lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay amargura en el corazón de una persona, empezará a hablar mal de las personas, crítica, juicio, chisme, murmuración. Pero si una persona está herida, lastimada emocionalmente, porque decíamos que el corazón es el asiento de las emociones, empezará a hablar en un autorrechazo, no sirvo, son ejemplos. Muy bien, tenemos aquí una nueva aplicación en este dicho, ¿verdad? Y aquí hablamos de los sentimientos. Esto es, no hay más que dos reinos, ¿verdad? Dos intereses, dos partidos con el funcionamiento adecuado de cada uno. Si se promueve uno, no puedo pertenecer a otro. ¿Qué le quiero decir? Se oponen deliberadamente al reino de la luz, se proclaman abiertamente el uno al otro que pertenecen. Si una persona tiene en su corazón algo, manifestará realmente quién es en realidad. Y la palabra de Dios es precisamente como un espejo que nos dice quiénes somos en realidad. Y en cuanto a vosotros, ¿verdad?, en lo que dijo el Señor Jesucristo, que no hacéis más que revelar, no se revela lo que realmente hay en el corazón de una persona, se muestra realmente quién es Él en su ser. Si usted recuerda Romanos capítulo 3, la palabra de Dios dice: no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Veneno de áspides hay en su garganta. Amados hermanos, si nosotros acudiéramos a la traducción exegética o palabra por palabra en la carta a los Romanos, nos dice claramente que así como se abre un cadáver y que empieza a descomponerse, este cadáver se abre y empieza a expedir un aroma desagradable, putrefacto. Es realmente la comparación, más bien la descripción de las malas palabras o de lo que sale de un corazón no lleno de la palabra de Dios, no convertido, palabras podridas, llenas de amargura, llenas completamente de huecas, vacías. Entonces, eso es como es el corazón de una persona perversa.
habla lo que tiene en la mente, tiene maquinaciones, si es una persona que está completamente llena de inmoralidad sexual, sus comentarios serán encaminados a la impureza sexual. Una persona que está en adulterio, que le encanta el adulterio, la fornicación, que vive para el pecado, sus comentarios son en ese sentido. Sus ojos son completamente manipulados, controlados por espíritus de inmoralidad. Bien describe tanto Judas como el apóstol Pedro, tienen sus ojos habituados a la maldad, llenos de inmoralidad, de perversión sexual, y es el aspecto completamente de una persona. Muy bien, regresamos a Proverbios en el capítulo 6 y veamos de este versículo 14. Perversidades hay en su corazón. Quiere decir que su bodega, su almacén, sus emociones están llenas de cosas putrefactas, pecado, maledicencias, inmoralidad. Imagínense. Y luego dice la escritura, anda pensando el mal en todo el tiempo. Esto nos habla de una vida habituada al pecado. Una vida habituada a las palabras de doble sentido, una vida habituada a decir groserías, majaderías, y todo esto en la palabra pensando, que anda pensando en el mal, es otra característica de un hombre perverso. Y vamos a compararlo con Proverbios capítulo 4, versículo 16. Muy bien. Proverbios capítulo 4, verso 16, y la Biblia dice, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer en alguno. Qué interesante es ver cómo la Biblia nos dice que un hombre perverso está pensando a ver cómo va a robar mañana, que esa muchacha, cómo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y anda nada más hasta en la noche pensando, piense y piense y piense y piense cómo practicar, hacer caer a una persona, cómo robar. No duerme, está de manera constante pensando cómo hacer el mal. Y se detalla la desesperación de aquel que anda pensando en lograr en algún mal. Fíjese. Y se encuentra la actitud, por ejemplo, en los ladrones del primer capítulo, que ya tenían un plan formado para aterrorizar a la víctima y desposeerla de sus bienes. Si usted recuerda, Proverbios capítulo 1, versículo 11 al 14, dice la palabra, vamos a leerlo. Proverbios 1, del 11 al 14. Dice la Biblia, si dijeren, habla completamente de personas sin Cristo, ven con nosotros, la invitación al alumno. Pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. La comparación de Proverbios capítulo 6 en este verso 14 con Proverbios 1 del 11 al 14 nos dice que son personas habituadas a la maldad. Su mente está únicamente pensando, maquinando cómo robar, cómo adulterar, cómo poner trampa, cómo despojar de los bienes a una persona. Y podemos decir, son seres inteligentes, pero inteligentes en el sentido de cómo es un demonio. Esa palabra demonio es ser inteligente, o sea, están endemoniados. Sin embargo, si nosotros vemos cómo estas personas habituadas a la maldad, al robo, al pecado, a la maledicencia, a la inmoralidad sexual, tarde o temprano Dios no solamente les pone un hasta aquí, pero Dios condenará al hombre que urde en males. Vamos a comprobarlo, o vemos lo que nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 2. Qué interesante es. Alguno podrá decir, ¿hasta cuándo, Señor, estas personas continuarán de mal en mal? Siempre llega el límite de la paciencia divina. Leamos con atención Proverbios 12, 2. El bueno alcanzará el favor de Dios. Qué bendición. Mas Él condenará al hombre
de malos pensamientos. ¿Cómo? Hace muchos años yo me acuerdo que en una plática que estábamos ahí y me preguntaron algunas personas inconversas con relación y en relación a los pensamientos sobre la inmoralidad, los famosos sueños que una persona tenía teniendo relaciones sexuales con otra. Y entonces me preguntan, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, en el terreno espiritual, si el corazón está siendo en un proceso de santificación, de limpieza espiritual, la palabra de Dios va en ese proceso limpiando y nuestros pensamientos van siendo llenados con la palabra de Dios para tener los pensamientos de Dios. Entonces, si una persona ve pornografía, seguro sueña en pornografía. Hay quien lo denomina como los famosos espíritus de cubus, incubus, sucubus, ¿verdad? Que son con los que se tienen sueños y relaciones sexuales. Bien lo explicamos en la serie de Los Ángeles, que ya terminamos. Y todos esos demonios, porque son demonios, involucran y están atormentando a las personas en esos sueños. Y me dice una persona, ¿cómo crees aún hasta soñar eso es pecado? Pues por supuesto, porque la Biblia dice completamente, dicho de los labios del Señor Jesucristo, que una persona, dice, habéis dicho, ¿verdad? En cuanto al adulterio, en la fornicación, si una persona, si un hombre ve con deseos de poseer a otra persona, en su corazón ya adulteró. El centro de las emociones, el corazón. Y si nosotros leemos Santiago, ¿verdad? En cuanto a la tentación, Dios no tienta al mal, ni el mal le tienta a él, sino que cada uno es atraído, seducido por su propia concupiscencia, como cuando se lanza, ¿verdad? Tiene usted una caña, se lanza la carnada, ¿verdad? Para poder pescar. Así es la tentación. Y entonces el animal muerde el anzuelo. Entonces uno tiene una voluntad. Y uno si es cristiano, gobernado por el Espíritu Santo, pero si le da más de comer a la carne, por supuesto que puede ceder. Entonces, esa tentación, el pecado no es la tentación, sino caer en la tentación. Qué interesante es, mis hermanos en la fe, que cuando es atraído y seducido, ahí está la carnada. Y al momento de que la persona cae, al ver, ejemplo, una persona que no es esposa, un hombre que no es esposo, algo que él desea, la codicia, una casa, un coche, ¡ay! Ya en su corazón está. Y así como dice la palabra de Dios en Santiago, ¿verdad? Está como una mujer embarazada. Y entonces queda concebido. Y cuando da a luz el pecado. Entonces, al ver una persona, ¿verdad? Quiero ser un poquito más claro en eso. Una persona que guarda, que ve pornografía, esos pensamientos se quedan en la mente, da como fruto, si él va a buscar a otra persona, da como fruto el pecado. Entonces, los pensamientos, nosotros somos responsables, ya que se desarrollan aquí, pero vienen las ideas del exterior. Y nosotros podemos llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a los pies de Cristo. Y un pensamiento de una persona mala, ¿verdad? Es abominación a Jehová. Porque esa persona puede estar pensando y pensando cómo hacer un fraude, cómo despojar a una persona, a una familia con mentiras, con robos, con chantajes de sus posesiones. Eso es abominable delante de Dios. Uno tiene en su voluntad de decir, ¿sabes qué? No, esto es incorrecto. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dios ha grabado en cada una de las personas, en su conciencia, una ley que dicta qué es bueno y qué es malo. Vayamos a Proverbios capítulo 15, en el verso 26, y dice la palabra de Dios: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Qué interesante. Entonces damos cuenta que Dios conoce hasta los pensamientos, tanto del bueno como del malo. Y sabe lo que una persona maquina, sabe lo que una persona está trabajando, de cómo falsificar una firma, de cómo echarle hasta un sindicato, comprando al sindicato. Y el cristiano, Dios mío,
Tú eres mi fortaleza, medito la palabra de Dios, estoy transformando mi entendimiento y Dios va guardando a esa persona. Muy bien, hay engaño en el corazón de los que traman mal, pero en el corazón de los que aconsejan paz hay alegría. Fíjese qué situación. Una persona que pueda tener cantidad impresionante, lujos, comodidades, un perverso, muchísimo dinero, ¿verdad? Nunca va a tener paz. Aparentemente puede tener todo. Y la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Una persona puede tener atesorado miles de millones de pesos, ¿verdad? En centenarios, libras esterlinas, mucho dinero. ¿Y la paz? No la puede obtener, ni la puede comprar. Y esto no es mero conformismo para que el día que aquel que no tiene nada, el que tiene a Cristo, tiene todo. Tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede comprar. De ahí que el que tiene, ¿verdad? El que busca el consejo, que lo guarda en su corazón, hay paz. Y su estado en su vida es alegría. Proverbios 12:20. Muy bien. De la misma manera, la Biblia nos enseña que los que traman el mal, en realidad, están quitando sus propias vidas. En Proverbios 1:19 nos enseña la palabra de Dios ahí cuando estos malhechores perversos están preparando e invitando a alguien para participar del robo. Hay continuos pensamientos de robar a un perverso, de maquinar un fraude. Invitan a los demás sin darse cuenta que están engañados, sin darse cuenta que es su propia trampa, y algún día caen en las manos de la justicia terrenal. Y entonces, ¿verdad? Nadie puede burlarse tampoco de la justicia divina. Estas personas andan como en la oscuridad, no saben en lo que tropiezan, no saben el destino de su vida, creen en algún momento que es nacer, crecer, reproducirse, morir y se acabó. Y sí hay vida después de esta vida. La prueba clarísima, evidente de que sí hay vida sobre esta vida es el Señor Jesucristo, el cual Él descendió, ¿verdad? Vino del cielo a salvar lo que se había perdido. Mis amados hermanos en la fe, regresemos a Proverbios capítulo 6 y leamos con atención otra de las características de una persona perversa. Versículo 14. Hay perversidades en su corazón, o sea, hay inmoralidad, hay pecado, hay robo, y esas las platican y andan pensando continuamente en ello. Y dice parte final del versículo 14: siembran discordias. Esta última característica, hermanos en la fe, del hombre depravado se explica con la frase provocando o sembrando discordia. Son personas chismosas que dividen, no solamente perversas, con pensamientos continuos en el mal, con pensamientos de inmoralidad, perversidad en su mente, que hablan, se pavonean de todo lo que robaron, se pavonean de la cantidad de las mujeres y con cómo se emborracharon y se drogaban y hacían lo que le venía en gana, y se sienten los reyes de todo eso. Y no solamente eso, sino que dividen, ¿verdad? Están sembrando discordia, dividen familias. No me dirá que el adulterio une a las familias. No me dirá que una persona que roba, ¿verdad?, tiene paz en su casa, en su familia. No me dirá que una persona que está viviendo bajo el producto, ¿verdad?, de drogas, alcohol, perversidad, robo, tiene paz en su corazón. Fíjese usted que algunos eruditos unen algunas de las características, hablando de 5 o 6 en vez de 7, y tal unión es posible. Me refiero a todas estas de que siembran discordia, tienen pensamientos de inmoralidad, hacen señas con los dedos, guiñan los ojos, ¿verdad? Y estas características, que si las juntamos, tal unión es posible y muy probable. De todos modos, son varias las características que se manifiestan juntas, y por eso se encuentran en una forma unida en estos pasajes de la Biblia. Muy bien. Así es pues la frase
provocando discordia, que puede ser uno de los muchos resultados de aquella persona que anda pensando siempre mal. Una persona que no tiene a Cristo, una persona que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal, se mete en una iglesia, que tiene envidia, que se siente como Dios y todo lo critica. Si yo fuera así, si yo fuera así, pone divisiones. Bien lo dice Judas. Ojos llenos de sensualidad e inmoralidad, dividen a las iglesias, otras personas dividen a las familias y siembran discordia. Esta palabra discordia, que en tu diccionario hebreo es la palabra 4090, ¿verdad? Y se escribe Madon. La palabra discordia es la palabra Madon, la palabra 4090 en tu diccionario, y quizá es de la raíz para juzgar, y significa algo de juicio insano o una evaluación alterada que provoca una discordia. Quiere decir que es una persona. Hay dos tipos de juicio, ¿no? Un juicio, ¿verdad?, donde señala que es bueno, que es malo, y hay un juicio condenatorio para dividir. Y gracias a Dios, y esta palabra juicio, esta palabra discordia, es Madon, la palabra 4090, es de la raíz juzgar, pero es un juicio insano o una evaluación alterada que provoca una discordia. Ejemplo, Pancho López dijo de ti esto, es un chismoso. Pancho López, fíjate que esa persona está hablando mal de ti, te quiere robar, quiere ponerte el cuerno. Es una persona que hace una evaluación alterada y que provoca discordia. Esta palabra discordia es una palabra importante en Proverbios, ya que se encuentra 19 veces en la totalidad de 22 citas en el Antiguo Testamento. Fíjese usted cómo sobresale. Y vamos a comparar el hombre de discordia en Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, verso 21. Muy bien. Proverbios capítulo 26, verso 21. Leo la Biblia Reina Valera revisada 1960, capítulo 26, verso 21. Dice la Biblia: fíjate cómo se le considera al hombre que siembra discordias: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. O sea, qué tan peligroso, como dice Santiago, de una lengua inflamada por el infierno, que también arde, enciende bosques. Imagínate, o sea, la comparación. Enciende grandes bosques, la lengua que está inflamada por el infierno de una persona que siembra discordia, las divisiones. Entiéndase que esta persona es usada no por Dios, por el diablo. Enciende de tal manera un pleito, una contienda, que puede acabar desastrosamente o tristemente en homicidios, familias destrozadas. Y un hombre rencilloso, así como el carbón, ¿verdad? El carbón para las brasas, la leña que encienden, así es un hombre rencilloso. Enciende la discordia, enciende la contienda, o sea, como la rueda del infierno, ¿verdad?, que es inflamada por el infierno la lengua, rencillosa, enciende grandes fuegos, grandes bosques. Así de destructiva es el pensamiento, la lengua de maldad de un hombre perverso. Muy bien, vamos a comparar Proverbios capítulo 21, verso 9. Muy bien. Y dice la Biblia: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Vemos también cómo el Espíritu Santo nos muestra, pues, tanto como un varón rencilloso como una mujer rencillosa. Es increíble que cómo compara, ¿verdad?, la palabra de Dios, la rencilla, tanto como el fuego,
como también en un rincón así, atorado. Dios mío, ¿para dónde te mueves? Vamos a regresar a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, hermanos en la fe, verso 14. Dice la Biblia, muy bien. Proverbios capítulo 6, verso 14. Perversidades hay en el corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. Algo perseverante, constante. Siembra discordias. Bueno, vimos qué es la discordia. Ahora vemos qué significa o cómo está la palabra siembra. Esta palabra siembra es la palabra 7971 y literal del original al lenguaje actual español se traduce como provoca, como cuando se provoca un incendio. Por otra parte, también esta palabra significa mandar, metafóricamente dejar en libertad o mandar libre, como cuando riegas gasolina, ¿verdad? Se está regando, lo has visto en las películas, se riega la gasolina y un pequeño cerillito y se enciende. Así es la rencilla, así es el hombre que siembra pecado, inmoralidad, discordia, división, rencillas, cosas por las cuales no son hijos de Dios. Por lo tanto, el hombre depravado abusa de la libertad para sembrar o provocar la discordia, la riña, la pelea. No hay nada más que deshonesto que una persona rencillosa, inmoral, pecaminosa. Fíjate, las intenciones del corazón, que va, le mete chismes a una mujer, en el pensamiento para tener relaciones sexuales con ella, le mete rencilla del marido, trama completamente como si fuera una telenovela dirigida por Satanás, ¿verdad? Con el guión cinematográfico del infierno. Porque es lo que hace una persona rencillosa. Mensajes del diablo. Abusa de esa libertad para sembrar o provocar discordia. Un libertinaje para poner división. ¿Quién es el único que hace eso? Satanás. De los labios de una persona que conoce a Jesús, debe de salir, dice Santiago, ¿verdad? En relación a eso, ¿salen acaso, salen acaso de una lengua, salen agua amarga y agua dulce? Eso no puede ser, ¿verdad? De la boca de un cristiano tiene que salir bendición, ejemplo. Jesucristo cuando hablaba vida. Jesucristo cuando salía de su boca, el Espíritu Santo gobernando en él en plenitud, siendo él mismo el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios y siendo el mismo Jesús, hablaba vida, vida, vida en abundancia. Nunca hay algún registro en la palabra de Dios de que haya dicho alguna majadería. Pablo, Pedro, por supuesto, ahora nosotros mismos, ¿verdad? Pero no de manera, nosotros mismos de manera perseverante. Mis amados hermanos en la fe, el de ahí de nosotros tener cuidado de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros vivimos, porque el cristiano tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. El hombre perverso que anda de continua maldad, nos damos cuenta, esa muchacha nada más anda pensando en esto, ese muchacho ni te le acerques, dice Pablo. A los tales evita. Mis amados hermanos en la fe, en conclusión, se tiene un dibujo del hombre depravado. Él tiene una boca, un corazón, pues por supuesto, no derechos, sino alterados y perversos. Tiene 3 gestos, pero 3 gestos feos de engaño. Los ojos guiñando. ¿Se acuerdas eso? ¿Qué significa eso? Los ojos guiñando es como para invitarlo hacia el pecado. Ándale. Órale, los pies raspando en el suelo. Eso quiere decir los pies presurosos a la maldad, los pies presurosos a derramar sangre, los pies presurosos a robar, Proverbios. Y el otro gesto es los dedos apuntando. Y si nos vamos recordando a las clases anteriores, un hombre perverso entonces guiña con los ojos a la invitación al pecar, ¿verdad? Por supuesto,
con una mentalidad llena de pecado, ¿verdad? Raspa y ya le urge ir a pecar con los dedos haciendo señas inmorales. Además, sus energías mentales se ocupan en el mal. Y finalmente hay un resultado dado, es decir, la discordia donde quiera que ande. Donde quiera mete división, donde quiera mete contiendas, y enteramente el hombre está dado al mal. La voluntad, las palabras de su boca, la comunicación no verbal, los gestos, la mente y hasta el propio resultado de su presencia se le nota desde la torre latinoamericana, ¿verdad? O desde la torre de Pemex, que es la torre más grande acá en México, se le nota la maldad. Anda con una sombra de peligro, una sombra formada por su carácter. Con razón, no hay paz. No hay paz donde quiera que esté, ¿verdad? Es como dice esa persona, mira, hasta se siente pesada, nada más está chismeando, murmurando, siente su mirada perversa, siente su mirada lasciva. O sea, son personas que no caben en ninguna parte. Vamos a Proverbios capítulo 6. Vamos a ver el fin del hombre depravado. Versículo 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Fíjense ustedes que el fin del hombre depravado no debe sorprendernos. Aunque el maestro dijo a los jóvenes que el joven sabio no ha de temer el espanto, un espanto repentino. Eso lo leemos en Proverbios capítulo 3, verso 25 y verso 26, pero es otra cosa totalmente. ¿Por qué? Porque una persona confiada en la palabra de Dios, una persona confiada en el Espíritu Santo, una persona que está cimentada en las Escrituras, tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una persona depravada nunca tiene paz. Tiene miedo muchas veces del futuro. Está enfermo y está angustiada. Se va a morir. ¿A dónde voy a ir? Y mis amados hermanos en la fe, ni la ruina de los impíos cuando le llegue, ¿verdad? No sabe, eso es impresionante porque cuando una persona sea completamente ya enjuiciada por el Señor Jehová de los ejércitos, no va a saber ni a qué hora le alcance su propio pecado. Ahora, recordemos Proverbios capítulo 6, versículo 11. Acabo de leer, usted busque Proverbios 6:11. No se despegue de Proverbios 6:11. Yo le leo Proverbios 6:15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Lo comparamos con Proverbios 6:11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Póngale cuidado. De repente al perezoso le llega la desgracia, la lástima que ha ocasionado, porque es un flojonazo. Y de repente, aunque ya le dijo Dios, ve a la hormiga o perezoso, ¿verdad? Cómo trabaja, no tiene capitán, no tiene dueño, ¿verdad? Y ella solita va y trabaja. Esta hormiga, este animal, es el ejemplo. Y el perezoso no sabe ni a qué hora le va a caer la desgracia, porque hasta trabajo le cuesta llevar el plato a la comida. Y el depravado, igual, verso 11, verso 14, verso 15. Vendrá de repente su calamidad, tanto al perverso inmoral como al perezoso. No saben ni en qué momento se les va a caer el cantón. Mis amados hermanos en la fe, la experiencia de la ruina de los no oyentes de la sabiduría llega de repente. No saben en qué momento el Espíritu Santo les está diciendo, ya le dijo al perezoso, ponte a trabajar, recibe a Jesús. Al perverso, al ladrón, al homicida, al violador, le está diciendo, reconoce tu pecado, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y de la noche a la mañana no sabe, se le cae el cantón. Proverbios 1:27. Dice la Biblia: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia,
Entonces me llamarán. ¿Y qué dice la Biblia? Y no responderé. Verso 28, parte final. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Verso 29. Por cuanto me aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Verso 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Qué interesante. ¿Cuántas veces Dios ha hablado al ladrón, al homicida, al que está viendo a través de estos medios cibernéticos, como el Espíritu Santo está hablando antes de tiempo? Dios no quiere que se pierda usted. Está hablándole a través de la palabra de Dios, que así como está usted de pecador, así como es un perverso, un inmoral, una mujer que se dedica a la prostitución, un hombre que se prostituye, Dios quiere vida eterna y vida en abundante para usted. ¿Cómo? A través de la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice: hay perdón en Cristo Jesús. Mas sin embargo es la oportunidad que el Espíritu Santo está hablando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque de repente va a ser quebrantado. La pregunta es: ¿su cuerpo, su espíritu? Las dos cosas. Esta palabra súbitamente es la palabra 6621, la de Proverbios capítulo 6, verso 15, que significa al instante. Une las dos ideas, aunque haya traducido en dos maneras. Los hebreos favorecían, póngale cuidado, la repetición de los sonidos, por ende las palabras por su valor de sonido y su ayuda a la memoria. Muy bien, amados hermanos en la fe, el tiempo oportuno ha pasado. La vida que le queda y la vida eterna son las consecuencias de los pecados pasados. Ya la sombra es eterna y el dicho nunca es tarde. Así es el fin del hombre depravado, como el hombre que recibe las palabras del médico: Señor, lo siento, usted ya tiene cáncer. Señor, lo siento, está invadido. Durante varios meses le dije: cuídese, tome el medicamento. Durante tanto tiempo le dije: ya le amputaron un pie, ya le amputaron la pierna, ahora está invadido. No se cuidó. Y el Espíritu Santo está hablando al corazón del oyente. Esta es la voz de la esperanza, es la voz del Señor Jesucristo, hablando a aquel oyente a fin de que venga a recibir a Jesucristo. De nuevo, esa es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. La sabiduría sale por las calles gritando: vengan a mí, dice el Señor Jesucristo. Vengan a mí ahorita que hay tiempo. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, porque yo doy vida y vida en abundancia. Yo soy la fuente de agua de vida. En el mundo hallaréis aflicción, y yo doy la paz, dice el Señor Jesucristo, como no como la da el mundo. En el mundo usted va a encontrar perversión. En el mundo usted va a encontrar confusión. En el mundo usted va a encontrar, me refiero al mundo que es el pecado. Usted puede continuar en la borrachera, en el alcohol, en la pornografía, pensando de manera continua en el pecado, pero hoy quizá es la última vez que el Espíritu Santo le llama diciéndole: ven a mí, yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo, la verdad y la vida. ¿Ha pensado usted en dónde va a pasar la eternidad? ¿Ha pensado usted, ha meditado verdaderamente qué será usted cuando esté en su cuerpo inerte, sin vida? ¿Verdad? Se va al panteón, lo incineran, pero ¿qué hay de su alma? ¿Qué hay de su espíritu? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y esa es la voz del Señor Jesucristo, que le extiende su mano para que no se pierda. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Has hablado al corazón de los hombres, has hablado al espíritu de los hombres, y hoy
bajo el poder del Espíritu Santo en tus elegidos, hemos creído que tú soplas al espíritu del hombre elegido para dar vida eterna y vida en abundancia. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Junto conmigo usted eleve esta oración y diga: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy, yo creo, por lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, dándome la vida eterna. Hoy creo que soy salvo. Soy salvo no por mis obras, sino por la gracia de Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es el regalo más grande de toda la historia de su vida, porque ha pasado de la muerte a la vida eterna. Y esto no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo. De modo que es nueva criatura para andar en nuevas obras justas, destinadas para que usted y yo andemos en ellas, preparadas de antemano. Busque una iglesia donde pueda seguir congregándose. Compre su Biblia, adquiere una Biblia, estúdiela, vívala, transmita que Jesucristo es su Señor y Salvador personal. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz